Ya, los saludo a todos y a todas. Vamos a partir entonces la clase de hoy, miércoles 31 de marzo. Yo voy a parar mi video para poder compartir pantalla y vamos a ver primero dos cosas importantes para la solución de la tarea que me preguntaron algunos de sus compañeros y para que todos en el fondo tengan la misma información. Cuando yo necesito, por ejemplo, leer, eh, en, en el caso del root, necesito leer un root. Supongamos que el root fuese 11.234.567, raya K, entonces tengo que leer este valor en una variable de tipo entero y este valor en una variable de tipo char. Entonces, para poder leerlos correctamente, vamos a declarar acá una variable de tipo char que se llame dígito verificador y otra variable de tipo long o unsigned long que se llame root. Entonces, cuando lo quieran leer, van a usar el scan format y van a especificar que quieren leer primero un unsigned long. Van a poner un espacio acá para poder ignorar ese espacio que aparece ahí y luego van a decir que quieren leer un carácter. Entonces vamos a guardar en root ese valor entero y en dígito verificador este valor de tipo carácter. Y a continuación vamos a imprimir ambos valores. Entonces aquí vamos a poner porcentaje LU, espacio o guión, porcentaje C, que vamos a imprimir el root y el dígito verificador. Entonces vamos, Oiga, pero profe, cuando uno pone como tipo carácter, igual puede poner dígitos. claro, porque son dígitos numéricos. Acuérdate que los caracteres pueden ser caracteres alfabéticos, caracteres numéricos, caracteres especiales, como el gato, la coma, el guión. Entonces, claro que puede. Entonces ahí si se fijan, estamos leyendo el root. Supongamos Ah, ya. que después queremos leer otro root, porque ustedes lo van a tener que hacer en un ciclo, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que el root que me ingresan es ese. Entonces, ahí ustedes ven, bueno, yo no puse aquí un salto de línea en el print, por eso me aparecen los dos en la misma línea. Ahí se fijan que puedo leerlo independiente de que sean caracteres alfabéticos o caracteres numéricos, ¿ya? Entonces, esa es una forma. Especificando acá que van a leer un entero, después poniendo un espacio para indicar que van a ignorar ese espacio que está entre los datos y luego leen el carácter. Y lo otro que me preguntaron también es cómo puedo, por ejemplo, en algunos casos mostrar un valor. Por ejemplo, si tenían una variable A que era 10 y una variable B que era 1. Entonces, les pedían mostrar un mensaje, por ejemplo, un mensaje cualquiera, y después mostrar la variable, en este caso, la variable A, y después vamos a imprimir la variable B. ¿Ya? Supongamos que fuese así. Entonces, entre el mensaje y la variable habían como una cantidad de espacios. Por ejemplo, no sé, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Y acá también. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutarlo y voy a saltar la línea para que quede más claro. Aquí no es necesario, pero también lo vamos a saltar. Entonces ahí me aparece mensaje 10, mensaje 1, pero este me queda en el fondo no a la misma altura que debería quedarme con respecto al 1. Entonces aquí lo que tienen que usar es algo que se llama ancho de campo. Entonces en vez de poner los espacios, voy a mirar el chat. ¿Se escucha cortado?
Lo que pasa es que tengo un Sí, como que de problema, repente se corta un poco el tengo un audio. problema de conectividad. A ver, vamos a hacer una cosa, Lo que pasa es que tendría que finalizar la sesión para volver a entrar, porque yo tengo un problema de conectividad, ahora estoy conectada con el teléfono, no tengo wifi. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es volver a conectarme, a ver si la wifi está funcionando. Entonces voy a cerrar la sesión y nos volvemos a conectar. Se vuelven a conectar, denme un minuto. Entonces voy a finalizar la reunión y me vuelvo a conectar, pero voy a intentar conectarme con la Wi-Fi a ver si volvió, porque supone que el corte era entre las 10 de la mañana y las 12. Ya, entonces finalizo y me conecto. ¿Ahora me escuchan mejor? Ya. Entonces, todo lo que les mostré antes se escuchó mal. Lo que les mostré, esto de leer un entero y luego un carácter, ¿también se escuchó mal? ¿O esta parte nomás que estábamos viendo ahora del imprimir mensaje alineado a la derecha? Bueno, entonces, suponiendo que me escucharon bien lo anterior, sobre imprimir mensaje alineado a la derecha, como les decía, acá yo tengo dos variables A y B, una vale 10 y la otra vale 1, una en el fondo tiene dos cifras y la otra tiene solo una, y cuando yo tengo que imprimir un mensaje y quiero alinear ese dato a la derecha, podría poner espacios acá, por ejemplo, acá yo puse 1, 2, 3, 4, 5 espacios, y acá también 5 espacios. El problema es que cuando yo ejecute este programa no tiene datos de entrada, me va a aparecer el mensaje, los 5 espacios y el dato. Y luego acá el mensaje, los 5 espacios y el dato. Pero yo quiero que aparezcan alineados a la derecha, por lo tanto quiero que el 1 aparezca acá en esta posición. Entonces lo que tenemos que hacer es que en vez de usar estos espacios, tenemos que especificar que el dato se imprima en un cierto ancho de campo, una cierta cantidad de posiciones. Entonces vamos a decir acá que queremos que este dato se escriba en 5 posiciones y este también en 5 posiciones. Entonces si yo lo escribo en 5 posiciones, el 10, como tiene dos cifras, va a ocupar 2 posiciones y va a rellenar con espacios antes de esas 2 posiciones. Y lo mismo va a pasar con B. Como yo acá dije que el ancho máximo de campo era 5 y este dato tiene una cifra, entonces va a anteponer 4 espacios y después va a imprimir esa única cifra. Entonces ahí sí va a alinear los datos, ¿no es cierto?, a la derecha, y la última cifra va a quedar a la misma altura, independiente de cuál sea el largo del dato. Por ejemplo, si yo tuviera acá C, que tiene 4 cifras, entonces aquí yo lo que le estoy diciendo es que lo imprima en máximo 5 posiciones, por lo tanto, como tiene 4 cifras, va a dejar solamente un espacio antes. Entonces ahí van a quedar alineados a la derecha. ¿Ya? ¿Se entiende? Si uno pone un 1 en vez del 5, ocupa, o sea, queda solo un espacio. Claro, lo que va a hacer es tratar de poner el dato en un espacio, entonces como lo vamos a ejecutar. Como tienen más cifras, entonces no lo va a alinear a la derecha, lo va a alinear a la izquierda, porque en el fondo algunos de los datos tenían más cifras que una. Entonces, por ejemplo, en el caso de la tarea, si yo veo la tarea, voy a poner continuar el último intento. Aquí en este en particular, si ustedes se fijan, están los datos alineados a la derecha. Entonces aquí lo que ustedes tienen que hacer es contar los espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y van a tener que poner porcentaje 19
porcentaje 19D o LD o LU, lo que hayan usado como tipo de dato para guardar ese valor. Y acá van a tener que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, porcentaje 11D o 11LU o 11LD, lo que corresponda. Y acá 1, 2, 3, 4, porcentaje 4D, 4LU o 4LD, lo que corresponda. ¿Se entiende? Entonces, para que no tengan problemas en la salida. Y en el segundo, aquí no piden alinear, sino que los resultados se ponen entre mensajes, así que no hay problemas con la alineación. Lo único que hay que fijarse es que aquí hay que imprimir, ¿no es cierto?, el root, y acá imprimir este resultado con 2 decimales. Entonces, lo último se escuchó mal. Lo último, eso de cuando yo pongo porcentaje 1, ¿eso se escuchó mal? De hace rato que se escucha mal. A ver, Alexander, ¿a qué te refieres con qué se escuchó mal? Porque yo finalicé la reunión y la volví a iniciar usando Wi-Fi, entonces me perdí, no sé lo que se Fue en escuchó la mal. reunión pasada, profe, cuando usted preguntó qué fue lo que se escuchó mal. Ah, ya, lo último, pero lo repetí ahora y se quedó claro. Sí, gracias, profe. Ah, ya, ya, gracias, Alexander. Es que me perdí, como dijiste, lo último pensé que no se está escuchando mal, porque igual tengo problemas de conectividad. Hoy día me iban a cortar la luz y si cortar la luz se corta internet, entonces ojalá que no la vuelvan a cortar, porque la cortaron en el sector. Entonces vamos a ir a la plataforma Lambda y vamos a trabajar en este cuestionario formativo, que es el 4. El 3 habíamos dejado el último como tarea, lo pudieron resolver. El de los números primos, ahí la única consideración que hay que hacer es que cuando lean un número, verifiquen que no sea el 1, porque si el número es 1, por defecto no es primo. Y si el número es distinto a 1, es mayor que 1, entonces ahí tienen que hacer el proceso de análisis que ustedes ya conocen, que en el fondo ver si el número tiene divisores entre 2 y la raíz, y si encuentran al menos un divisor, ya el número deja de ser primo. Ah, ya. Y Martín, no pudiste resolverlo, ese anterior. A ver, veamos tu envío para ver qué te pasó. Este es tu envío. Entonces voy a copiar tu envío y lo voy a revisar en mi intento para que lo veamos. Y vamos a comprobar. Entonces tú me dices que no pasa algunos casos de prueba oculto. Claro, no pasa estos casos de prueba oculto, pero debe ser por lo que comentaba recién, por lo del 1. Entonces aquí tú declaraste las variables y aquí leíste el dato de entrada, que en el fondo era la cantidad de números que había que procesar. La validación está ok, y después iteraste con un while para leer cada uno de los números. Entonces, aquí calculaste el límite, aumentaste el i porque ya leíste un número, a j le asignas 2 y a flag le asignas 0. Entonces, aquí... ya, lo que pasa es que acá... El caso en que te falla, el caso oculto en que te falla, si te fijas, aquí estás mostrando dos respuestas, no y sí. Y acá estás mostrando no y sí y no, 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 te faltan como unos saltos de línea. Te falta un salto de línea. Por ejemplo, acá cuando imprimes no, te falta saltar la línea.
para el caso del 1. Y ahí, acá sí saltabas la línea, pero ahí no saltaste la línea. Entonces, al comprobar, deberías pasar todos los casos de prueba. Era solo eso. Lo que pasa es que para el caso particular del 1, claro, imprimías no, pero no saltabas la línea. Entonces te quedaban después la otra respuesta a continuación. Eso era Martín. ¿Ya? No, que lo hayas hecho entre 2 y la mitad del número, en el fondo hace que se itere más veces que si lo haces entre 2 y la raíz. O sea, en el fondo ahí lo que pierdes es eficiencia, pero no deja de ser efectivo. ¿Ya? Era solo eso. Entonces, vamos a pasar al cuestionario 4, que habían empezado algunos a hacer. Aquí hay 6 preguntas. Les recuerdo que la prueba es el lunes 5 de abril, entonces además de este cuestionario que vamos a empezar a resolver ahora, yo les voy a dejar un cuestionario con 15 preguntas con ejercicios de pruebas de semestres anteriores, en el fondo para que sepan el grado de dificultad que puede tener esta evaluación del lunes. Entonces vamos a partir haciendo este problema, que se llama histograma. La prueba será en el horario de clase y va a durar 70 minutos. Es un ejercicio, Manuel y Martín. Y eventualmente yo les puedo dar como, en vez de 70 minutos, 80, porque hay muchos que tienen clases después, entonces podríamos tomar los 70 minutos y un poco el recreo, pero lo tienen que hacer durante la sesión. Y va a ser acá en Lambda, entonces ustedes van a tener que resolver un problema, enviar la solución y después va a haber una posterior corrección que es manual. Porque aquí ustedes en Lambda van a tener como una corrección automática que los va a orientar, en el fondo les va a indicar si es que la solución que enviaron es correcta o si tienen que hacerle alguna modificación para que funcione, ¿ya? La tarea tiene como una mayor duración porque son 2 ejercicios y son más largos, pero la prueba es un ejercicio que se puede resolver en 80 minutos o en 70 minutos. Les voy a dar esos 10 minutos extra. Entonces, vamos a ver el primer ejercicio y se escribe un programa en C que lea varios valores enteros, que pueden ser positivos o negativos, y cuando se ingresa un 0, el programa debe terminar y mostrar un gráfico de cuántos valores positivos y negativos fueron ingresados, tal como se muestra en los ejemplos. Entonces, el input sería el conjunto de valores que termina con un 0, y la entrada de datos acá dice, finaliza cuando se lee un valor igual a 0. Y el output o resultado esperado es una línea con la cadena positivos y con tantos asteriscos como la cantidad de números positivos que se hayan ingresado, y una línea que dice negativo y una cantidad de asteriscos tantos como la cantidad de números que eran negativos e ingresados. Entonces lo voy a resolver yo y lo otro lo van a empezar a resolver ustedes. Yo les voy a ir dando un tiempo y después lo vamos a ir revisando. Entonces aquí vamos a tener la función principal. Acuérdense siempre de definir como este template o esta plantilla, y vamos a definir un tipo de dato que permita almacenar estos números. Entonces vamos a usar el long para definir cada uno de los números ingresados. Y además necesitamos contar cuántos positivos y cuántos negativos habían en esa cantidad de números que me ingresan. Entonces vamos a tener acá un contador de positivos y otro contador de negativos. La cantidad de positivos y negativos podría ser también unsigned long, porque en el fondo siempre me va a dar una cantidad mayor o igual a 0. Entonces esto puede ser unsigned si lo prefieren. Aquí me falta una n. Entonces ahí ya tenemos nuestras variables. Y partimos el proceso. Entonces en este caso yo voy a usar un do while para leer cada uno de los datos. Y después vamos a poner la condición. Entonces vamos a leer cada dato con un scan format, que vamos a decir porcentaje LD porque estoy usando el tipo long,
y voy a almacenar acá el número leído. Claro, todavía no pongamos la condición, sino que hagamos como el ejercicio. Voy a leer el número y lo que van a hacer a continuación es preguntar si el número es 0. Si el número es 0, entonces vamos a quebrar el ciclo. Lo vamos a detener porque en el fondo quiere decir que ahí terminó el ingreso de datos, ¿ya? Y así, aquí en el while, ustedes pueden poner un while true o pueden poner la condición mientras el número sea distinto de 0. O sea, cualquiera de las dos formas es válida porque tengo este if que quiebra el ciclo cuando me ingresen un 0. Entonces, esa podría ser una manera. Y luego, lo que vamos a hacer es preguntar si ese número es positivo o negativo. Entonces, si el número... tengo un perro acá que está roncando por si acaso. Ya, entonces, si el número es positivo, vamos a poner la condición entre paréntesis, si el número es mayor que 0, entonces lo que vamos a hacer es aumentar el contador de positivos, y ese contador de positivos hay que inicializarlo antes del ciclo en 0. Y si no, si el número en el fondo no es mayor que 0, la única posibilidad es que sea menor que 0, porque si era 0, hicimos un break, entonces ninguna de las instrucciones que vienen después se van a ejecutar. Entonces, si no, quiere decir que el número era negativo y vamos a aumentar el contador de negativo, y acuérdense de inicializarlo en 0 antes de partir el ciclo. Y ahí ya tenemos en el fondo la cuenta. Entonces, si me ingresan el 5, lo voy a contar como positivo, el 6 también, el 7 también, el menos 5 como negativo, y cuando me ingresen el 0, quiebro el ciclo. Una vez que quebré el ciclo, tengo que, a continuación, mostrar la salida, que son la cadena positivos, negativos y la cantidad de asteriscos que tengamos que imprimir. Entonces vamos a poner Profe, acá, printf, dime. ese while true, ¿Sí? ¿cómo controla cuántas veces lo hace? Lo que pasa es que el while true es un loop infinito. Entonces tú lo que estás diciendo acá es que vas a hacer ese conjunto de acciones mientras esto sea verdadero. ¿Y cuál es la salida del loop infinito? Esta. Si el número es 0, termina. Porque te aseguran que te van a ingresar un 0 para indicar el fin de los datos. Esta es una manera de resolverlo. También la podríamos resolver como de esta otra manera. Poner acá mientras el número sea distinto de 0, ¿ya? Y acá no poner un break, sino que poner como si el número es distinto de 0, entonces lo que vamos a hacer es estas dos preguntas. Y si no es distinto de 0, la vamos a saltar para que este ciclo termine, porque ya la condición número distinto de 0 dejó de cumplirse. Esa es otra manera, pero equivalente. ¿Se entiende? O sea, aquí estás haciendo una pregunta y acá estás haciendo otra pregunta. ¿Ok? Esa es otra forma. Ya, Marco había dicho falta inicializar el contador, claro, porque en el fondo lo que yo estoy haciendo es simulando como la solución de un problema sin preocuparme de las inicializaciones de las variables, y después cuando ya las aumento voy y las inicializo. Entonces después vamos a imprimir la cantidad de positivos y en la misma línea vamos a mostrar los asteriscos que correspondan. Entonces vamos a poner f positivos y luego con un ciclo for. Y acá yo puedo, en un ciclo for, por ejemplo, utilizar una variable que controle el ciclo y que sea local al ciclo. Entonces, en este caso, yo voy a usar una variable local al ciclo, y que va a partir en 1 y que va a iterar mientras i sea menor o igual que el contador de positivos. Y la vamos a aumentar en una unidad en cada iteración. Y aquí lo que vamos a hacer es imprimir estos asteriscos. Y una vez que termine este for, vamos a hacer un salto de línea. ¿Ya? Ahora, cuando yo declaro variables acá dentro del for, esas variables solamente pueden ser usadas dentro del for. Entonces, si después yo quiero tener
otro for para los negativos, tendría que volver a declarar la variable. Entonces, en ese caso, a lo mejor esto no es tan buena idea y me conviene declarar la variable fuera del for. Declararla acá. Porque la voy a usar en dos for distintos. ¿Ya? Sí. Me falta el espacio después de positivo y también me falta el espacio después de negativo. Entonces, lo que quiero que les quede claro acá es que vamos a imprimir este mensaje. Como dice su compañero, falta el espacio porque lo que yo quiero imprimir es positivos, un espacio y después los asteriscos. Entonces vamos a poner acá el espacio y acá también el espacio. Luego vamos a imprimir la cantidad de asteriscos que correspondan y acá también. Y finalmente aquí vamos a saltar la línea. Y este salto de línea en realidad no es necesario porque con eso termina el programa. Profe, lo otro que le falta en el de los negativos es poner el contador de los negativos, no Claro, de los es positivos. cambiarlo, es actualizar acá el contador de los negativos. Porque copié el código, ¿no es cierto? Entonces, como copié el código, acá tengo que actualizar, como dice su compañero. Y ahora ya estamos listos para comprobar. Entonces ahí comprobamos y podemos ver que pasamos los casos de prueba. ¿Ya? Entonces, en el fondo, aquí declaramos nuestras variables, inicializamos los contadores en 0, entramos al ciclo de while, leemos un número, si es distinto de 0, vemos si es positivo o negativo, y esto lo iteramos mientras el número sea distinto de 0. Otra forma que yo le había dicho era preguntar si el número era igual a 0, hacer un break, y esto, ¿no es cierto?, dejarlo así, porque si se ejecuta la instrucción break, todo lo que está después no se va a ejecutar y se va a terminar la ejecución del ciclo. Y acá pueden poner mientras sea verdadero. Y si yo aquí uso el verdadero, tengo que incluir, ¿no es cierto?, la biblioteca standard bool, que la vamos a incluir ahora porque si se fijan, les va a reclamar en caso contrario. Y ahí vamos a comprobar. También pueden usar un while 1, que es lo mismo. Y ahí no necesitarían incorporar la biblioteca standard bool. ¿Ya? Y una vez que contemos la cantidad de positivo y negativo, bueno, imprimimos la cantidad de positivo, la cantidad de negativo y terminamos el programa. Entonces, el ejercicio 2, que es la vía sin ceros, lo van a resolver ustedes y después lo vamos a revisar. El que lo termine avisa para que pueda compartir pantalla. Entonces dice la vía sin ceros, puedes imaginar la vía si eliminamos los ceros, probablemente tendríamos muchos problemas. Se da la ecuación A más B igual a C, donde ahí B son enteros positivos, y C es la suma de A más B. Al eliminar los ceros de la ecuación sigue siendo correcta. Por ejemplo, si yo tengo que A vale 101 y que B vale 102, el resultado de la suma es 203, y al eliminar los ceros de 101 me queda 11, y al eliminar los ceros de 102 me queda 12, y al eliminar los ceros de 203 me queda 23, y la ecuación sigue siendo correcta. Por otro lado, si tenemos 105, 106 y 211, al eliminar los ceros de este operando y de este operando, acá no hay cero, la ecuación ya no es correcta, porque 15 más 16 no es 211. Entonces aquí en la entrada hay dos líneas, un primer número y un segundo número, y el resultado es indicar si la ecuación permanece correcta después de eliminar los ceros y no en caso contrario. Entonces van a trabajar ustedes en el desarrollo de este ejercicio y cuando alguien lo termine avisa para que lo revisemos. Yo voy a pausar la grabación para que esta pausa no quede grabada. Entonces ahí está la solución del positivo negativo. Se me olvidó grabar esta parte cuando resolvía el ejercicio, pero ya no quedó grabado, así que vamos a pasar al ejercicio 3. Este ejercicio dice lo siguiente, dice: el algoritmo de Newton usado para calcular la raíz cuadrada se basa en aproximaciones sucesivas, donde la primera aproximación de la raíz de un número n es t1 igual a n medios. Y las siguientes aproximaciones se calculan. T sub i más 1, que sería la siguiente, es igual a t sub i, a la anterior partido por 2, más n partido por 2 veces la
el valor anterior. Para todo i mayor o igual que 1. Entonces dice, escriba un programa en C que calcule la raíz cuadrada de un número dado usando esta recurrencia con un error de cálculo máximo aceptado de 0.000000001. Y acá el input es un número de tipo long long, se asegura que el número es ingresado entero y mayor que 0, y el resultado es la raíz cuadrada del número con un error de cálculo máximo aceptado de 0.000000001. Entonces aquí ya me dan el template o la plantilla para que yo empiece a programar. Entonces, en este caso, acuérdense siempre que tienen que partir leyendo los datos de entrada. Aquí me dicen que el dato debe ser un valor de tipo long long y lo van a leer. Ahí tienen la entrada y después viene el proceso y finalmente la salida. Entonces, en el proceso, ¿qué es lo que debo hacer? Calcular la raíz cuadrada usando esta recurrencia. Entonces, vamos a definir una variable double que se llame raíz. Y a esa variable raíz le vamos a asignar en primer lugar este valor, que es n medio, o sea, el número partido por 2, número dividido por 2. Ese es el valor inicial de la raíz. Y ahora, ¿qué deberíamos hacer? Empezar a iterar y empezar a acumular, ¿no es cierto?, siempre el valor previo de la raíz dividido por 2 más n partido por 2 veces el valor previo de la raíz y actualizar la raíz. Y eso lo tenemos que hacer hasta que el error de cálculo sea en el fondo un valor equivalente a eso. ¿Y cómo puedo saber cuál es el error de cálculo? Puedo como ir comparando la multiplicación de esta raíz calculada por sí misma y ver si en el fondo la diferencia entre ese valor y el valor del número, si esta raíz calculada en el fondo, al multiplicarla por sí misma, me da el valor del número, o si la diferencia con el valor del número, en el fondo, es mayor o igual que este valor, porque ese es el error de cálculo máximo aceptado. Entonces, ¿cómo sería la condición? Aquí, ¿qué estructura iterativa usarían? ¿El while o el do while? Este es el valor inicial, siempre parte así, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué nos conviene usar? ¿El while o el do while? Porque, por ejemplo, pensemos en el 4. En el caso del 4, su raíz va a ser 4 partido por 2, 2, entonces no debería ni siquiera iterar. Entonces, ¿qué estructura iterativa me conviene usar acá? Un while. Acuérdense que el while, eventualmente, si la condición es falsa, no entra al ciclo. En cambio, el do while va a entrar una vez al menos. Entonces, en este caso tengo que usar el while, porque para el caso del 4, la raíz ya está ok. Entonces aquí tengo que usar un while. Porque para el caso del 4 no debería entrar al ciclo. Hacer la actualización. Y la actualización va a ser, a raíz le asigno, después nos vamos a preocupar de la condición, que es como lo más complejo. Aquí lo que tengo que hacer en este while es que a raíz la tengo que actualizar con esta fórmula. Entonces, a raíz actualizada le voy a asignar su valor previo, partido por 2, más el valor de n, que sería el número, dividido por 2 por la raíz que habíamos calculado previamente. Esa es la recurrencia. A raíz le asigno su valor anterior dividido por 2, más el número dividido por el valor anterior de la raíz multiplicado por 2.
tal como me muestran acá, en esta forma. ¿Ya? Ahora, el tema es cuál es la condición de iteración. Y una vez que termino de calcular, voy a imprimir este valor, LF, con 2, 4, 6 decimales. Entonces, ¿cuál es la condición de iteración? ¿A alguien se le ocurre la condición de iteración? Acá ponemos punto y coma. ¿Cuál sería la condición de iteración? Me dicen que el error, que en el fondo me dicen acá que el error máximo aceptado es este. Ese es el error máximo aceptado. ¿Cuál sería la condición? ¿Cómo sé qué tan cercano estoy al valor real de la raíz o qué tan alejada estoy del valor real de la raíz? Aquí, por ejemplo, si yo pongo raíz por raíz, ¿qué es lo que voy a obtener? Pensemos en el caso del 4. Aquí la raíz va a ser 4 dividido por 2 y aquí voy a poner 2 por 2 me va a dar 4, o sea, me va a dar un valor que es, en este caso, igual al número. Entonces tengo que comparar esa multiplicación con el número. Tengo que compararlo con el número. Y ver en el fondo, si yo le resto el número y este valor es más pequeño, me va a dar una distancia como negativa. Entonces aquí me conviene usar la función fabs, la de valor absoluto. Porque podría ser que yo a número le reste raíz por raíz o a raíz por raíz le reste número. Y esa diferencia yo quiero que sea en valor absoluto. Entonces, para poder usar esa función tenemos que incluir la biblioteca mat.ht. ¿Ya? Entonces, al calcular la diferencia, lo que me están diciendo ahí es que el error máximo permitido, como en esta distancia, tiene que ser ese que me indican. Entonces, por ejemplo, tiene que ser ese que me indican. Y acá, ¿cómo tengo que comparar? ¿Con un mayor, con un menor o con un igual o con un distinto? ¿Qué creen ustedes? Pensemos en el 4. En el caso del 4, esto va a ser 2. Entonces, aquí debería evaluarse esto como falso para que no entre y lo imprima. En cambio, para el 2, debería entrar y seguir calculando hasta obtener esta precisión. Tú dices que es mayor mientras esto sea mayor, porque cuando sea menor o igual me debo detener, Ángel. Ya. Entonces vamos a comprobar y vamos a ver si al revés, ya comprobé, pero te entendí que era lo primero mayor que lo segundo. Entonces vamos a mirar porque igual, si se fijan acá, paso los casos de prueba porque estaba bien que fuese mayor. Mientras esto sea mayor que 0.0001, entonces yo debo seguir iterando. Y cuando sea igual o menor, quiere decir que estoy con un error aceptable. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si ustedes ponen mayor o igual que 0.01, supongamos que yo pongo mayor o igual, como dice André, después nos preocupamos del tiempo límite excedido. Pero primero quiero que veamos esto. Fíjense que si yo pongo mayor o igual, como sigo para estos casos de prueba que puedo ver, sigue funcionando, pero en general cuando aquí me dicen que debería la raíz cuadrada tener un error de cálculo máximo aceptado de eso, debería ser acá mayor estricto, porque cuando sea en el fondo, mientras sea mayor que ese valor, yo voy a seguir iterando hasta llegar a un valor menor o igual que ese valor. El tema es que aquí tenemos nuevamente un tiempo de límite excedido, porque, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso del 1? ¿Qué pasa en el caso del 1? En el caso del 1,
yo no puedo dividir esto por 2. Entonces, ¿qué pasa en el caso particular del 1? Es un caso que en el fondo no requiere un procesamiento. Entonces, en el caso del 1, lo que vamos a hacer, claro, es una condición especial. Entonces, en el caso del 1, lo que vamos a hacer acá es poner, si el número es 1, entonces lo que vamos a hacer es imprimir un 1, imprimir el valor 1 con 6 decimales, así que vamos a imprimir el 1 con 6 decimales, y vamos a finalizar la ejecución del programa porque no hay nada más que hacer. Y así el resto de las instrucciones no se va a ejecutar. Ahora, si el valor no es 1, vamos a ejecutar el resto de las instrucciones. Entonces vamos ahora a comprobar. Y ahí sí pasamos los casos de prueba, porque el problema era el 1. Si yo en el fondo hacía el cálculo para el 1 y lo dividía por 2, ya en el fondo me iba... Lo que pasa es que si tú le pones un break, acá no tiene ningún efecto, porque los breaks solamente, Andrés, funcionan dentro de los ciclos. En un if, pero si ese if está dentro de un ciclo. Si yo pongo break acá, no tengo nada que quebrar porque está dentro de un if. Mira, fíjate. Voy a ejecutarlo y me va a decir que no tiene sentido usar un break en esta sentencia porque no hay un loop ni un switch. Entonces, aquí sí tiene sentido terminar el programa, terminar la ejecución de la función principal. Esa es una manera de programar. También ustedes pueden poner, acá en vez de usar eso, pueden poner, si el número es 1, entonces haga eso. Y si no, entonces declaro estas variables, hago esa inicialización, ejecuto ese while y muestro mi salida. Esa es otra manera. ¿Ya? Y ahí me evito usar el return 0, sino que uso el if else. Si pasa esto, si es 1, imprimo el 1 y si no, hago toda la tarea. También pueden usar el if, printf, return 0, porque así se termina la ejecución de la función y no se ejecuta nada de lo que viene a continuación. El break no sirve en este caso porque era una estructura selectiva. Entonces les voy a mandar este ejercicio. Este ejercicio Oiga, se profe, llama... le quería hacer una pregunta respecto a la tarea, a Sí, la pregunta 1. dime. Mire, Y ahí les mandé acá se supone que los datos de entrada son n, que son las veces que hay que ingresar un root, ¿ya? el root y luego el dígito verificador. Pero acá dice también que el dígito verificador hay que calcularlo. O sea, si es que el root es incorrecto, es porque el cálculo del dígito verificador es distinto del que uno ingresa. Claro, porque en el fondo te podrían poner este root y ese dígito verificador y ese dígito podría ser incorrecto. Entonces lo que te piden es como validar el dígito verificador. Es algo que lo Ya, ya, ya. valides, que verifiques si efectivamente es y si no lo actualices. Ya, ya. Eso es. Profe, Por eso acá te dice Perfecto. personas que ingresaron un root no válido, 0. O sea, acá todos los dígitos verificadores eran válidos. En cambio acá, por ejemplo, te ingresaron un dígito verificador que no era válido y acá hay 4 dígitos verificadores que no son válidos. Dime. cuando ingresan el dígito verificador como K, lo tengo que guardar como un char. O sea, tengo que Sí, guardar todos los dígitos verificadores como char. como char. Eso lo vimos al principio de la clase. Cuando partimos la clase, les expliqué que había que guardarlos como char. Entonces, esta primera parte va a ser un long, por ejemplo, y esta va a ser un char. Entonces aquí cuando tú leas con el scan format, vas a poner porcentaje LD, espacio, ese espacio para que lo ignore,
y luego porcentaje C. ¿Cómo se puede sacar el mayor dígito de los últimos 3 números del root de la persona? Sacas los 3 dígitos, dígito 1, dígito 2, dígito 3, y tienes que poner if. Entonces tienes que preguntar, en el fondo, si el dígito 1 es mayor que el dígito 2 y también es mayor que el dígito 3, el dígito 1 es mayor. Si no, si el dígito 2 es mayor que el 1 y el 3, entonces el dígito 2 es mayor. Si no, hay que preguntar si el dígito 3 es mayor que los otros dos y ese es mayor. Por ahora lo van a tener que hacer así porque no hemos visto arreglo. Entonces esa es la manera que hay que hacerlo. Tienes que sacar con un módulo, por ejemplo, con módulo 10 obtienes un dígito, con módulo 100, 2, y con módulo 1000 vas a obtener los últimos 3. Y esos últimos 3 los separas, o si quieres, puedes en el fondo tomar este número, dividirlo por 10, ahí tienes el dígito 1, después lo divides por 10 ese valor para que te quede esto, y vuelve a calcular el módulo 10 y saca el siguiente, y después divides por 10, te va a quedar eso y hace un módulo 10. Claro, solo el más grande, solo el mayor. Igual, cualquier pregunta que tengan sobre la tarea, los que van a ver todo el tema de las tareas este semestre son los ayudantes, entonces ustedes les pueden escribir a los ayudantes si tienen dudas, por ejemplo, con el enunciado, porque ellos son los que van a revisar la tarea manualmente, y además ellos fueron los que redactaron el ejercicio. Yo igual lo leí y lo validé, estuve de acuerdo con que fueran estos los ejercicios, pero ellos se van a hacer cargo de estas evaluaciones, de todo lo que sea tarea, Nicolás y Felipe, ¿ya? Igual me pueden preguntar a mí en clase, pero también fuera de la clase pueden preguntarle a Felipe y a Nicolás. Entonces, Alexander, la idea es que saques el más grande. Entonces, sacas cada uno de los dígitos y después, de los últimos 3 dígitos, y después verificas cuál es el mayor. Dime, Marco, Yo tengo una duda con respecto a la 2, ¿ya? porque se dice en el enunciado que la base es igual a 50 microlitros. Esos 50 microlitros yo los tengo que pasar a mililitros, ¿no? Para poder utilizarlo dentro de la fórmula. Claro, pues lo que pasa es que te tienes que fijar bien, por ejemplo, lo que te van a ingresar. En la entrada aquí te dicen claramente que es un número entero, que el root, el número entero que es la edad, después el número entero que corresponde a la dosis, y el número real que es la temperatura y la masa. Y luego tienes que mostrar, ¿no es cierto?, el mensaje con la cantidad de mililitros, pero acá esa base corresponde a microlitros. Entonces tienes que hacer las conversiones que sean necesarias para poder hacer el cálculo en microlitros y después pasarlo a mililitros para que te quede igual que la salida. Porque aquí es milímetros, mililitros de la vacuna. Eso es lo que tienes que imprimir, pero esto está en microlitros, entonces tienes que hacer la conversión. Profe, Dime. o sea, la base se le pasa a mililitros y también la fórmula en general después de resolverla. Lo que pasa es que tienes que ver en cada fórmula qué es lo que está involucrado. Por ejemplo, la masa, ¿no es cierto? La masa de la persona tiene una unidad métrica X. El mayor dígito, eso va a ser un dígito, un número. Y después la base la vas a multiplicar por el primer dígito y eso te va a dar una cantidad en microlitros. Y después tienes que pasarlo a mililitros. ¿Por qué dices tú que la base en particular tienes que pasarla? Porque la base ya está en microlitros. Dice que la base son 50 microlitros. Entonces, como esto ya está en microlitros, esto te va a dar en microlitros. Y después al final, antes de imprimir, hacer la conversión, como de la dosis, en ml. ¿Se entiende? Ya. Como justo antes de imprimir puedes cambiar, porque ya te lo dan en microlitros la Profe, base. Dime.
Cuando uno hace un if y pone en la condición dos condiciones, pero separados por un ampersand, o sea, por dos ampersand, eso quiere decir que las dos tienen que cumplirse Sí, sí. para El que do- se haga el if. El if. claro, el doble ampersand significa un i, es un an, lo voy a Ya, pronunciar literal, un an de cualquier otro lenguaje. o Es sea, un sí an o de sí tienen que Python. cumplirse los dos. Los dos, claro, los dos tienen que ser verdaderos para que en el fondo la condición completa sea verdadera y se ejecute la instrucción asociada al if. Ah, ya. Y en el caso del o, basta con que una sea verdadera. ¿Ya? Entonces, tienen que entregar la tarea y cuando terminen de hacer la tarea, que ojalá no se tomen tanto tiempo para hacer la tarea, tienen que practicar este cuestionario que en el fondo incluye un montón de ejercicios que se han preguntado en semestres previos, ya sea en evaluaciones como tareas o en evaluaciones como certámenes. Y aquí son 15 ejercicios. Si los resuelven, entonces van a estar bien preparados para el certamen del día lunes. Entonces quedaron pendientes algunos ejercicios de acá del cuestionario formativo 4. Quedaron pendientes 3 ejercicios que ustedes los van a resolver: la persistencia multiplicativa, el triángulo de fósforos y números de la suerte. El triángulo de fósforos también está en el otro cuestionario repetido, pero el resto de las preguntas son distintas. Entonces, la idea es que hagan todos estos ejercicios para que lleguen bien preparados para la prueba. Estos son los tipos de ejercicios que podrían aparecer en la prueba. Y por supuesto, la tarea también tienen que hacerla, porque también les va a permitir practicar para prepararse para la prueba. Si tienen cualquier pregunta, me pueden escribir. Algunos ya me han escrito a través del chat o me han escrito, cuando yo digo a través del chat, me refiero a través del foro del aula. Y hay algunos que también me han mandado correo y yo le he tratado de contestar en la medida de lo posible. ¿Ya? Entonces vamos a